Es muy probable que durante tu vida te hayas encontrado con personas que tienen un pasado muy similar, pero un presente muy distinto. Y quizás si platicas con ellas puedas entender que culpan o agradecen su pasado por lo que están viviendo en ese momento y te lleva a preguntarte qué determina el que dos personas con pasados muy similares terminen en puntos muy distintos. Bueno, pues precisamente de eso quiero hablarte el día de hoy. Hola, yo soy Calderón y te ayudo a reflexionar en la Biblia y las cosas de Dios para que crezcas en tu fe y camines más cerca de Jesús en tu diario vivir. Bienvenido a Serpientes y Palomas. Entonces, como te decía al inicio, obviamente vamos a ver todo esto que te platiqué o te comenté, no fue muy largo, pero vamos a verlo desde una perspectiva bíblica, ¿no? Yo quisiera verlo pensando y recordando a dos personajes del Antiguo Testamento que tienen pasados similares o inicios de vida, incluso previos a su vida, muy similares, pero que terminan en puntos muy distintos. Algo que también sucede en ambas vidas es que Dios está presente y Dios obra, Dios se manifiesta, y aún así vemos que esto no lleva a que tengan la misma reacción o que tengan la misma perspectiva sobre su vida, a pesar de que Dios está obrando, ¿no? Y te lo comento de esta manera porque no sé si te ha pasado a ti escuchar o escucharte a ti mismo también, pensar y decir que es que si Dios obrara de esta manera en mi vida, yo sé que sería de esta otra manera, ¿no? Es que si Dios hiciera este milagro, no, yo sí cambiaría, yo sería más devoto, yo sería más una persona que busca más a Dios, que lee más la Biblia, que va más a la iglesia, pero si hiciera este milagro, o sea, como si viera esta cosa asombrosa, y quizás hasta los más jóvenes podrían irse al punto de decir, no, es que si Dios ya me presentara a mi esposo, a mi esposa, y yo supiera que es él o ella, entonces sí buscaría más de él, porque pues necesitaría que me guiara, que me enseñara, y sería un testimonio, una respuesta a mis oraciones. Y como que siempre hay algo, creo yo, que si no somos tan maduros, e incluso no significa que no seamos maduros para nada, ¿no? Pero incluso aunque vayamos adquiriendo madurez, nos pasan estas situaciones en las que seguimos pensando algo similar. Seguimos pensando que si yo viera esto, si Dios me hablara, si Dios me respondiera de esta manera, yo creo que, pues sí, ¿no? Y luego nos vamos a la Biblia y vemos ciertos personajes bíblicos, de los más conocidos quizá, y decimos, claro, pues Moisés hizo eso y tuvo esa actitud, pues porque Dios le hablaba. Si a mí Dios me hablara, pues yo también haría eso. O como David, no, no, pues sí, claro que él era valiente y no se achicaba, pues porque Dios hacía estas cosas en su vida. Si Dios hiciera esas cosas en mi vida, pues también. O nos vamos como al Nuevo Testamento, también podemos irnos con los apóstoles, por ejemplo, los discípulos de Jesús, decir, claro, pues ellos entregaron su vida y dejaron todo, e incluso entregaron su vida, o sea, murieron, pues porque vieron a Jesús en persona o tuvieron una manifestación muy fuerte del poder de Dios, hasta milagros. Si a mí me pasara eso, pues yo también, ¿verdad? Pero como yo no he visto eso, yo no he vivido eso y yo no he visto a Jesús de frente, aunque creo en su existencia y que se manifiesta, pero yo no lo he visto así como ellos, yo no lo toqué, yo no lo escuché, pues está justificado que yo no actúe de la misma manera que ellos, ¿no? Y en todo esto creo que hay un punto en el que se entiende, ¿no? Tampoco quiero decir que esto invalida, ¿no? O sea, esto es para invalidar que no, nada de eso tiene sentido y no deberías decirlo, no. Me parece que hasta cierto punto son pensamientos naturales, pero lo que está incorrecto es que los hacemos crecer, les damos demasiada importancia y valor y pensamos como que sí, por esta razón es por la que yo no me acerco más a la iglesia, por la que yo no oro más, no leo más de la Biblia, pues porque pues en mi vida es más normal, ¿no? O sea, como que Dios, si quieres un esfuerzo extraordinario de mí, pues deberías tener una manifestación extraordinaria en mi vida. Y puede ser incluso que sí suceda, o sea, quizá nosotros lo que pasa es que no lo valoramos de esa manera. Pero alguien podría decir, no, sí, Dios en un sueño me habló, pero pues yo quiero que más bien ver un milagro, ¿no? Yo no quiero un sueño. Y alguien que quizá esté esperando un sueño diría, no, si a mí Dios me hablara a través de un sueño, ahí sí. Y como que siempre estamos, hasta parece que estamos buscando excusas.
Y como te digo, esto pues puede cambiar mucho nuestra vida y dónde estamos, pero sobre todo yéndonos hacia atrás, ¿no? O sea, en el pasado yo creo que seguramente has conocido personas con pasados similares o iguales, quizá porque son familiares o son personas muy cercanas y quizá les tocaron experiencias muy similares o no tienen nada que ver, no están relacionadas, ni se conocen esas personas, pero tú dices, no inventes la niñez o lo que le tocó vivir de joven o hay una experiencia que marcó su vida y ambas personas tuvieron la misma, ¿no? Me refiero a quizá cosas como la pérdida de un padre, una madre, un hermano, una situación difícil, una situación de mucho dolor, de angustia, de abandono, que son similares, pero dices, están ahorita en un lugar muy distinto y me refiero en este sentido a que son personas con caracteres muy diferentes, ¿no? Esta persona puede decir una es muy agradecida, es muy compasiva, es muy paciente, es muy amorosa y la otra quizá sea lo opuesto, literal, de que no es bien desesperada, no se está quieta, no tiene paciencia con nadie, es muy grosera. Muy similares el pasado, pero en puntos muy diferentes. Y uno en ambos casos podría decir, bueno, es que hay que entender su pasado, ¿no? Y yo creo que si, sobre todo si lo vemos en personas que tuvieron padres y madres que quizá batallaron con sustancias o con ciertas actitudes, ciertos abusos incluso, uno puede voltear atrás y en los dos casos decir es que su pasado es muy importante en este sentido, ¿no? Uno dice, sí, es que a esta persona le pasó esto, por eso es así de amargada. Pero también podemos decir, seguramente te ha pasado decir, a esta persona le pasó lo mismo, pero es lo opuesto. ¿Por qué? Porque esa experiencia le hizo ser más agradecida, ser más atenta con las personas. Y es ahí donde yo creo que es muy fácil simplemente culpar al pasado y decir por esa razón. Por eso yo soy así amargado, por eso yo soy así de que medio grosero, cosas similares, pero luego como que se demuestra que realmente no es por eso o que no estamos simplemente aquí siendo afectados por eso, sino que también tenemos que ver nosotros cuando vemos otras personas que les pasó algo muy similar o incluso peor y no son así, sino que tratan de ser lo opuesto. Yéndonos a los ejemplos bíblicos, a mí se me ocurría para tratar de entenderlo un poco mejor, se me ocurrían y se me venían a la mente Sansón en el libro de Jueces y Samuel en los libros de Primera y de Segunda de Samuel, aunque realmente Samuel está su vida en Primera de Samuel, desde antes de nacer hasta que fallece. Y como te decía, en ambos casos de ellos sucede que sus vidas son muy similares antes de que siquiera nazcan. ¿Por qué? Porque sus padres, en el caso de Samuel su madre, en el caso de Sansón sus padres, lo dedican como nazareos. Nazareos es un voto que se describe en números, que en palabras sencillas, porque hoy quiero como que explicarlo de forma muy simple, pero si has leído la Biblia y estos pasajes y estas historias, pues lo entenderás mejor. En el libro de números se habla de este voto, donde no se cortaban el cabello, donde no debían probar vino ni nada que venga de la uva, y varias cosas así, ¿no? Era como un voto de dedicación, ser dedicado a Dios. Esto lo hacían los hombres ya en su etapa de entender mejor, ¿no? De la vida, yo creo desde adolescentes en adelante, y se hacía por temporadas en su vida. Pero en el caso de Sansón y de Samuel, en ambos son sus padres los que deciden dedicarlos a un voto de este estilo. Es decir, ellos no eligieron ese voto. Sus padres lo decidieron por ellos, ¿no? Que ahí uno podría decir, yo creo que en esta generación, los que sean más de mi edad y más jóvenes, quizá podrían decir, ¿eso cómo se les ocurre a los padres? Eso no debe hacerse, deberían haber respetado la decisión de ellos y si ellos querían hacerlo después, lo cual entiendo completamente, pero pues así sucede en la historia, ¿no? Y así se da, y los padres lo dedican a Dios, o hacen este voto, que ellos inculcarán este voto a sus hijos y los cuidarán los años que dependa de ellos, y después obviamente ellos deben seguirlo. Y vemos que ambos son dedicados de esta manera, y comienzan desde un mismo punto, podríamos decirlo, ¿no? Pero se van a rumbos muy distintos. Samuel termina siendo un niño
que está cerca de Dios, al que Dios le habla y él escucha a Dios y le obedece, es atento. La gente reconoce que Dios está con Samuel, perdón, que Dios habla a través de Samuel, que Dios guía al pueblo a través de lo que está haciendo Samuel. Esto es porque Samuel es visto como un juez, el último de los jueces. De hecho, Samuel viene después del libro de Jueces, donde encontramos a Sansón. Sansón, por su parte, también es visto por las personas como un hombre a través del cual Dios hace cosas maravillosas, o sea, maravillas, y que también los juzga, llega a ser el juez de Israel. Pero muy distinto, aunque en ambos el pueblo identifica que Dios está obrando, que Dios está con ellos, porque lo que hace Samuel y lo que hace Sansón no lo podrían haber hecho si no fuera porque Dios estaba de su lado. De hecho, con Sansón tenemos esta frase que es muy popular en el Antiguo Testamento, donde dice que el Espíritu de Dios venía sobre él, ¿no? En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no habitaba en las personas como lo hace en el Nuevo Testamento y es nuestro caso, ¿no? Después de que Jesús asciende al cielo, baja el Espíritu Santo, dice el Nuevo Testamento que nosotros somos hechos el templo del Espíritu Santo. O sea, Dios les había dicho, de hecho le dice a David que él no habita en templos hechos por manos de hombres. ¿Qué pasa? Dios se hace su propio templo, nos hace a nosotros su templo. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo desciende a la tierra y viene a habitar en los creyentes. Cuando tú entregas tu vida a Cristo y llegas a tener esta nueva vida, el nuevo nacimiento también se le llama, cuando muere tu antiguo ser y viene una nueva vida, dice que en ese momento el Espíritu Santo habita en ti y te sella. O sea, es decir, dice, esta es mío, esta es mi casa, que habita el Espíritu Santo, que es Dios. Y eso no sucedía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre las personas como que estaba ahí con ellos o en ellos por tiempos, por momentos, para realizar obras que requerían de lo sobrenatural, ¿no? Y por eso tenemos historias de Sansón haciendo cosas de fuerza impresionantes. Y dice la Biblia, Dios estaba con él. Y Dios estaba con Samuel. Entonces tenemos ahí, hasta cierto punto son muy similares, pero las decisiones diarias, las decisiones que pueden parecer pequeñas, son las que terminan afectando nuestra vida en una magnitud muy grande, ¿no? A veces creo que pensamos en que los eventos grandes de nuestra vida son lo que definen, pero realmente los eventos grandes a todos nos suceden. Como te decía, la muerte de un familiar, un rechazo, el batallar de cierta forma, pero las miles de decisiones pequeñas que tomamos después de esto, creo que realmente son las que guían nuestra vida, son las que al final terminan haciendo que una persona o dos personas con un pasado muy similar, una termine siendo muy buena en el sentido de ser paciente, amorosa, que perdona fácilmente, que extiende gracia. Esa es una manera en la que puedes terminar. O también esta otra forma de ser amargado, de no tener confianza con nadie, de no hablar con nadie, no compartir con nadie, tener miedo. ¿Por qué? Por estas miles de pequeñas decisiones después o separadas del evento grande que nos sucede y de los muchos eventos grandes. Y eso lo vemos, creo yo, con Sansón y Samuel. Sansón termina, al mismo tiempo que Dios está obrando en su vida, está haciendo cosas que pueden parecer pequeñas para él o en su momento decisiones pequeñas, pero lo están llevando a no actuar de acuerdo a lo que Dios quiere o a lo que Dios ya había dicho. En ese momento ya tenían la ley de Dios por lo menos. Todo lo que había escrito Moisés y les había dicho, ya estaba el tabernáculo, ya podían acercarse a Dios, ya estaban los sacerdotes, pero Sansón cae en aquello que vemos desde el capítulo 3 de Génesis. Y es una frase que se repite mucho en el libro de Jueces. En el libro de Jueces vas a encontrar esta frase muy común que dice, en ese tiempo cada quien hacía lo que bien le parecía, ¿no? Lo que bien le parecía a esa persona. Y Sansón es un ejemplo de eso. Sansón empieza, aunque Dios está obrando en su vida, aunque Dios está manifestando de una manera que muchos de nosotros o la mayoría de nosotros diríamos, no,
Si Dios obrara en mi vida de esa manera, así como con Sansón, no, yo sería otro. Yo sería más dedicado, yo estaría más cerca de Dios, yo evangelizaría más, yo compondría canciones y andaría de aquí para allá y nos inventamos, ¿no? Pero yo creo que, y yo creo que es uno de los testimonios de por qué la Biblia es la palabra de Dios, que no nos oculta nada, no pretende encubrir el carácter de estos hombres, nos muestra a Sansón como era, que yo creo que es como realmente la gran mayoría de personas sería, aún si le pasaran esos sucesos. No que todos, ni a esa magnitud quizá, pero sí muy similares de, bueno, o sea, ya viste un milagro, Dios obró, Dios te utilizó, ¿y ahora qué sigue? Pensamos que después de algo así muy grande, como que ya ni vamos a pensar las cosas y vamos a andar actuando y viviendo como si fuéramos máquinas de santidad, ¿no? Ya ni tengo que pensar, es que si Dios hiciera ese milagro, si Dios me hablara, mi vida sería en piloto automático, en pura victoria en victoria, y manifestación en manifestación, y ya la vida sería diferente. Pero no es así. Y en Sansón lo vemos, cómo suceden estas cosas, y aún así, más adelante sigue equivocándose, sigue haciendo cosas que sabe o ha escuchado, le han dicho que eran incorrectas. Y quizás su justificación puede ser la que muchos utilizarían y muchas personas que se han desviado, que se han apartado del camino de Dios, utilizarían, que es pensar, no, pues que Dios está conmigo. Yo, aunque pues sí, no soy perfecto y me equivoco, pero mira, si Dios sigue obrando, ha de ser porque está confirmando lo que estoy haciendo, ¿no? Y confunden la misericordia de Dios y lo que Dios quiere lograr a través de ellos y decir, no, mira, yo hice esto que dicen ustedes que está mal, yo caí en esto que dicen que esto está mal, y Dios sigue obrando. Y entonces piensan que pues ellos también, que al menos en ellos no tienen nada de malo y que Dios aprueba eso. Pero en lo que vemos en la historia de Sansón en específico es que Dios va a llevar a cabo su plan, a pesar de que nosotros incluso caigamos en cosas que no deben de ser, incluso aunque pareciera inconscientemente quizá o no deseándolo, aunque pongamos estorbos y seamos un estorbo, Dios va a llegar, ya va a llevar a cabo su plan. Va a cumplir lo que Él ha propuesto. Y esto es lo que siempre he tratado de explicarte. Que alguna vez escuché, ¿no? Un teólogo decía, Dios tiene su plan. Y es como un barco. Tenemos el punto de salida y Dios sabe a dónde va a llegar ese barco y Él ha determinado que el barco llegue hasta allá. Y Él asegura, el barco llegará. Y eso está seguro. Se va a cumplir lo que yo estoy diciendo. Se va a cumplir lo que les he dicho. Se va a hacer. Pero el cómo llega el barco, se los dejo a ustedes. Es decir, imaginando en un barco con muchas personas, ¿no? Hablando como una comunidad, es decir, van a llegar peleando, van a llegar disgustados, van a llegar incluso habiéndose hecho daño, van a llegar todos divididos o van a llegar en paz, van a llegar amándose, van a llegar apoyándose. Ustedes sabrán cómo llegan, pero yo me encargo de que llegue el barco. Y acá es como en un punto de la historia de la humanidad, ¿no? Podríamos tomarlo. Pero en nuestra vida podríamos tomar algo similar. Decir, el Señor dice, es que yo voy a cumplir mi propósito. Se va a hacer. Tú no vas a ser un impedimento para que se cumpla. Y te voy a utilizar incluso, como el caso de Sansón. Pero tú tienes también la libertad de saber cómo llegas. Si quieres llegar rebelándote, si quieres llegar luchando conmigo, poniéndote como estorbo casi. Y vemos en Sansón que ese es el caso, que Sansón sí hace las cosas y Dios lo ayuda a llevar a cabo lo que Dios necesita que se lleve a cabo, pero en esos momentos donde Dios le pone enfrente, como dice en el Pentateuco, en la ley, le dice al pueblo, frente a ustedes está la bendición y la maldición. Elijan ustedes. Yo quiero que a ustedes les vaya bien, dice Dios. Varias veces le dice Dios al pueblo de Israel, yo quiero que les vaya bien. Hagan esto para que les vaya bien. El deseo de Dios para nosotros es que nos vaya bien. Pero al mismo tiempo nos dice, pero tú sabes, hijo, tú sabes, hija. Si quieres llegar ahí arrastrándote, si quieres llegar ahí quejándote, lamentándote, echándole la culpa a todo mundo, o si quieres llegar agradeciendo, bendiciendo a otros, ayudando a otros en el camino, tú sabes, pero vas a llegar. Y entonces es lo que vemos en Sansón, vemos que se echa a varios enemigos, que
se mete en situaciones innecesarias, ¿no? Como lo del cabello, que seguramente has escuchado la historia de Sansón y Dalila, cómo Dalila quería, porque ella era filistea de los enemigos, y lo conquista y le dicen, oye, pues los militares de los filisteos le dicen, oye, pues dinos cómo derrotarlo, y ella le empieza a preguntar y directamente, o sea, es muy obvio que ella lo que quiere es quitarle su fuerza y sacarlo de la historia, del camino, para que ya no sea un estorbo para los filisteos. Y Sansón lo identifica, ¿no? Sería muy tonto pensar que Sansón no lo nota cuando Dalila le está pregunte y pregunte que cuál es la fuente de su fuerza. Y es por la decisión de Sansón de no decir, oye, no, yo mejor me alejo de ti porque esto no es bueno. No, Sansón se siente muy confiado, cree que no pasa nada, cree que a todos les pasarán las cosas, pero a él no. Y al final termina perdiendo su fuerza. Y en sus últimos momentos es cuando está puesto como una atracción, como un payaso básicamente, y le han sacado los ojos y es tomado como un bufón, como un payaso, como una atracción de circo para los filisteos. Busca a Dios de nuevo y le dice, Señor, una vez más, ayúdame. Voy a acabar con mi vida, pero quiero sacrificarme en vez de simplemente acabar, como entendiendo, ¿no? Su vida tenía un propósito, pero él como que se había olvidado de eso, pensando que lo importante era disfrutar, lo importante era cómo lo trataban, lo que recibía. Pero recuerdo una vez más que su vida tiene un propósito. Dios le ha dado un propósito y él dice, bueno, Señor, si de algo sirve mi vida, ayúdame, regrésame la fuerza, porque la fuerza no estaba en el cabello. A veces se entiende mal, ¿no? Como que pensamos como si el cabello fuera un amuleto. Es claro en la historia que Dios decide quitarle su fuerza sobrenatural porque ya ha tomado en poco el voto que había hecho con él. Que era de las últimas cosas que mantenía ahí ese voto que desde niño había sido dedicado, y su cabello era como la última señal de que seguía comprometido con Dios, pero hasta eso entrega a Dalila y Dios le retira el poder. No es que estuviera en el cabello. Y se confirma cuando Dios de nuevo le da la capacidad de derrumbar los pilares donde lo tenían ahí y se lleva a muchos filisteos en su último acto de sacrificio. Y luego tenemos a Samuel, como te decía, que toda su vida fue dedicado a Dios y toda su vida la gente reconoció que Dios estaba con él. Y dice la Biblia una frase muy bonita, que ninguna de las palabras que él decía, Dios permitía que cayera al suelo. Es decir, que cuando Samuel hablaba con cuidado, sabiendo lo que implicaba de parte de Dios, Dios respaldaba a Samuel. Dios respaldaba las palabras de Samuel. Y claro que Samuel no fue perfecto, ¿no? Debemos quitarnos esta idea de los personajes del Antiguo Testamento, no hay ninguno que fuera perfecto. Samuel cae en el mismo error de que el sacerdote con el que fue encomendado, Elí, y no es muy buen padre, falla en el área de ser padre, y no es perfecto, claro que no. Pero en cuanto a Dios, tenemos un hombre que Dios siguió utilizando, Dios siguió conversando con él. Yo me imagino que si le preguntáramos al Señor diría, claro que yo hubiera querido tener una relación como la que tuve con Samuel, con Sansón, pero yo creo que el Señor diría, pero Sansón no quiso, Sansón no lo buscó, Sansón no lo deseó, se distrajo con las otras cosas que había en el mundo y no lo buscó simplemente. Pero Samuel, mi siervo, él me buscaba constantemente, él me tenía presente, hablábamos. Y es muy distinto, ¿no? Como te digo, realmente lo que hacía la diferencia no fueron los grandes eventos en su vida, sino lo que sucedía después de esos grandes eventos, las miles de pequeñas decisiones que se tenían que tomar después, en el día a día, en cosas tan sencillas como si le vas a dedicar hoy tiempo a la palabra de Dios o no, si vas a buscar a Dios hoy o no en oración. Y yo creo que todos incorrectamente estamos anhelando y esperando los grandes eventos en nuestra vida, ¿no? Que Dios nos hable, un milagro, una manifestación, que Dios responda una predicación, que nuestros familiares de pronto se entreguen a Dios, y somos negligentes con los pequeños momentos, con las miles de decisiones diarias, donde realmente está el cambio que va a durar, donde realmente va a estar ese cambio que va a perdurar y va a afectar nuestra vida por completo. Entonces el día de hoy quiero animarte a que, sin importar cuál sea tu pasado, no estés viendo a tu pasado
para justificar el cómo eres hoy. El Señor, a través de Cristo, te ha dado una nueva oportunidad, un nuevo inicio. ¿Has nacido de nuevo si le has entregado tu vida al Señor? ¿Has nacido de nuevo? Dice la Biblia que todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y tú dirás, pero yo me siento en el mismo cuerpo, yo me siento que mi cabello es el mismo, no me ha cambiado el color de cabello, sigo usando la misma ropa, vivo donde mismo, tengo el mismo número de teléfono, la gente me llama por el mismo nombre. Y el Señor diría, sí, pero no eres el mismo. Él ha hecho las cosas nuevas. No te ha destruido para luego reconstruirte, sino que así como has llegado con Él, te ha hecho nuevo. Y te ha dado una nueva oportunidad para que hoy, en esa pequeña decisión, digas, vamos a cambiar. El Señor te dice, hijo, tu vida tiene un propósito y yo voy a cumplir mi propósito. Y quizá puedas hacer eco de las palabras que le dijo Mardoqueo a Esther en el libro de Esther, donde ella dice, no, es que yo no puedo hacer esto por aquello y está muy difícil mi situación y no sabes, me puede hasta traer problemas. Y Mardoqueo le dijo, mira Esther, tú sabrás si haces lo que tienes que hacer o no, pero ten por seguro que si tú no lo haces, de alguna manera Dios llevará a cabo lo que tiene que llevar a cabo. Sin embargo, ¿quién sabe si para un momento como este es que has llegado a estar donde estás? Y eso cambió por completo cómo pensaba Esther y lo que hizo después. Tenemos a leer el libro de Esther, claro, pero yo te animaría a eso, que si hoy has entregado tu vida a Cristo, entiendas que todas las cosas son nuevas, no tienes que volver a repetir las miles de equivocaciones de ayer. Incluso si como creyente ya las has vuelto a perpetrar y estás cayendo en ellas, hoy es el día en que ya puedes decidir no hacerlo. No porque tú seas muy capaz, no porque en ti esté la fuerza para hacerlo, sino porque el Señor, a través de su Espíritu Santo, te lo permite, te capacita para no tener que ser el mismo de ayer. Tú quizá hoy estés diciendo, es que yo no quiero ser así, ya no quiero ser así, y el Señor te dice, perfecto, mi Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te dice, para eso estoy aquí, para transformar tu vida a la imagen de Cristo. Porque luego la pregunta puede ser, ¿no? Podemos decir, es que ya no quiero ser igual, ok, pero ¿como quién vas a ser? ¿Quién va a ser tu modelo? Y luego buscamos celebridades, influencers, predicadores, pastores, amigos. Pon tu mira en Cristo. Ve a Cristo, estudia la vida de Cristo, lee las palabras de Cristo, siempre deseando y diciendo al Señor, ayúdame a ser más como tú. Y entonces nuestra esperanza es que suceda lo que dijo Juan que quería que sucediera, ¿no? Es necesario que yo disminuya para que Él aumente. Y ese sigue siendo el deseo de todo creyente que ha puesto su fe en Cristo. Señor, yo quiero disminuir y que seas tú a través de mí. Hazme más y sigue convirtiéndome y transformándome a tu imagen. Ese debería ser nuestro deseo y espero que esa sea tu oración el día de hoy.